Bienvenidos a este nuevo episodio de Pipeteando Ciencia, un podcast donde divulgamos ciencia, pero quitándole este toque como aburrido que normalmente se representa la ciencia. Y en la noche, tarde o mañana de hoy, no sé, que nos escuchen, me acompaña mi amigo Sala. ¿Qué tal? ¿Qué tranza? ¿Quién da? ¿Quién ¿Cómo da? están? No espero que te contesten la verdad. O sea, es que cuando digo esa pregunta, o sea, me imagino que tú dices, pues bien, o pues en la fregada, pero aquí escuchando un rato, ¿no? Y este Algo. día no traemos invitado, pero les traemos algo muy especial que Sal y yo estamos empezando como a organizar. No sé si sea correcta la palabra, porque la verdad no. Lo hicimos un sábado en la noche, De hecho, pero les traemos como una sección en este podcast. Pues les vamos a hablar un poco de las pandemias. Y qué mejor que empezar esta sección del podcast hablando de las pandemias en general. La naturaleza siempre ha sido un lugar hostil para la humanidad, desde que dio sus primeros pasos. Pero la mayor amenaza del hombre no es un oso protegiendo su territorio o una serpiente venenosa, tampoco otro hombre durante un conflicto por los recursos. Es más, ni siquiera las inclemencias del clima o desastres naturales, como los terremotos o los volcanes, sino que es aquello que no se pudo observar hasta hace aproximadamente 3 siglos y medio, y tardaron otro par de siglos en relacionarlo con los males, que se creía antiguamente eran fruto de los espíritus malignos, los microorganismos y a su vez las enfermedades que son capaces de provocar en el cuerpo humano son una de las principales causas de muerte que la humanidad ha enfrentado y sigue haciéndolo al día de hoy. Pero, ¿qué pasa si juntas una enfermedad contagiosa con un considerablemente alto índice de mortalidad y además le agregas una forma rápida de propagación? Entonces mis escuchas tienen la receta perfecta para una pandemia, y con ella le acompaña la muerte. Ay, después de esa bonita introducción que hicimos, vamos a hablar de las pandemias, sí, como lo escuchan. o sea, pues ya lo dijiste, ¿no? O sea, vamos a hablar de las Pues sí. pandemias. O sea, ¿para qué repetir que vamos a hablar de las Ay, pandemias? bueno, perdón, me gusta cantinflear un rato, pero vale. ¿Sabes el origen de la palabra pandemia? Eso sí que no. No lo investigas, ¿verdad? Eso no. Bueno, la palabra pandemia tiene su origen en el griego pandemos, que De, significa que afecta a todo el pueblo. de pan de muerto. Pandemia. Mira, no llevamos ni 5 minutos y ya estás con tus chistes de no manches, cara. Ay, ya, perdón. Algo me dice que no vamos a ganar el concurso de los podcasts más serios, lamentablemente. No. Y según la OMS, se define a la pandemia como la propagación mundial de una nueva enfermedad. Pero, seamos sinceros, esta definición puede ser algo ambigua e incluso se puede confundir con otros términos referentes a la propagación de enfermedades, como podría ser endemia y epidemia. Yo, por ejemplo, sí fui una de esas personas que tenía esa duda de bueno, ¿en qué momento se cataloga epidemia y en qué momento pandemia? Ajá, yo estaba con la duda de, a ver, ¿en qué momento el COVID va a evolucionar Ajá, para hacer la diferencia entre estos tres términos? Según Médicos Sin Fronteras, endemia se le llama a las enfermedades que son de una zona y son de manera continua o episódica, pero que se focalizan en una sola zona determinada. Por ejemplo, para los latinoamericanos está el caso del dengue, el mal de Chagas, la fiebre amarilla o a veces incluso la cólera. Creo que los países africanos parecen mucho de esto, pero son puntuales. sí, ahí, por ejemplo, tenemos un caso particular aquí en México que, o sea, voy a dar un poco de spoiler. Da O spoiler. sea, que, por ejemplo, tenemos la influenza, que en su momento se volvió epidemia y hasta pandemia, pero ahorita ya se está manejando como una endemia, o sea, nos mandan, ya va a llegar este invierno, vacúnense, Ujú. porque se presenta más esa. Entonces, creo que esa ya sería una endemia, al menos aquí en México, ¿no? O bueno, Sí. O igual, como digo, en todos los países latinoamericanos, e incluso creo que llega a afectar incluso hasta la Florida, el dengue.
por decir de menos. No hay dengue en otros Ujú. países, aparte de la zona tropical latinoamericana, porque pues aquí se alojan normalmente los mosquitos que transmiten esta enfermedad. Bueno, igual dependiendo la zona del país, Sí. porque, Ahora, por ejemplo, en la ciudad no se escucha eso del dengue, ni del bueno, Zika. ustedes se lo pierden. Ahora, ahora, ¿qué pasa si la endemia infecta a más personas de las que se pensaría? Entonces surge la epidemia. Una epidemia se produce como una enfermedad contagiosa que se propaga rápidamente en una población determinada, afectando simultáneamente a un gran número de personas durante un periodo de tiempo concreto. Este tipo de conglomeración de enfermedades, o en este caso de una enfermedad en particular, puede llevar al colapso de los sistemas de salud de una región específica. Los casos más conocidos de epidemias que conocemos actualmente son la cólera, la malaria, la meningitis, el sarampión y, ¿por qué no?, la gran conocida, el ébola. La influenza que hace algunos años se dio en el 2009, esa no solo se propagó empezó en México, Poquito, 10 años nomás. hace unos ya 10 años. ay, sí, ¡Ay, no cierto, 12 manches! años, estaba en la secundaria. O sea, empezó aquí, duró unos meses, hasta eso sí fue bien controlada, Lo bueno. pero, pues, sí llegó a estar en, por ejemplo, en algunos países asiáticos, países latinoamericanos, pero el tiempo fue de un año aproximadamente, ya exageradamente. Sí, no duró tan. Bueno, aún al día de hoy se persiste, todavía te sigues vacunando todos los años contra la influenza. Ya dijimos que la epidemia es básicamente una endemia que crece demasiado. Ahora, ¿qué pasa si esta epidemia crece mucho más y afecta a regiones geográficas enormes? Por ejemplo, países enteros o incluso hasta continentes. Entonces es ahí cuando esta enfermedad entra en la categoría de pandemia. Los ejemplos más claros que tenemos son el virus del VIH, la peste negra, la influenza H1N1 y más reciente, el SARS-CoV-2 o coronavirus 2019 para los cuates. El COVID, El COVID. el COVID. Sí, la pandemia ya es algo así cañón, ¿no? Que casi en cada rincón del mundo lo vas a encontrar. ¿Qué pasará cuando la especie humana sea interplanetaria y salgan nuevas enfermedades? ¿Cómo se catalogará? ¿Planedemia? No sé. Pan espacial. Pandespacio. Pues sí. No, pues buscarían otra palabra griega, men. Los griegos tenían muchas palabras para escribir todo. Sí, no manches. A esto llegamos y nos referimos a una pandemia, una enfermedad que ha crecido tanto que afecta a grandes poblaciones a lo largo de un tiempo determinado. Creo que en este caso no, el tiempo determinado no afecta. Creo que en la pandemia, pues, No, o sea, pero se refiere, por ejemplo, un lapso de 5 años, a diferencia de, por ejemplo, ¿qué será? Una endemia que puede durar, ¿qué? 300, 500 años, fácilmente, los brotes. La pandemia se caracteriza por una gran cantidad de brotes en un tiempo corto, por así decirlo. Corto me refiero a corto en cuanto a... o sea, la pandemia sí va a tener un gran factor cuando hablamos del método digo, del tiempo de transmisión el que se da, o la de propagación, era la palabra que buscaba, que se da entre la especie, porque pues, o sea, vamos a tomar ahorita del SARS-CoV, Del COVID. del COVID, que en unos meses se propagó a muchos países, o sea, el medio de propagación es muy fácil si lo vemos a comparación, por ejemplo, del VIH, ¿no? O sea, es mundial y en muchos lados lo encuentras, pero aquí en medio de propagación en determinado tiempo muy corto se dio. O sea, creo que ese también es un factor primordial. Yo digo que se consideró pandemia el VIH por la cantidad de 30 gente a la que llegó. treinta y tantos millones. Es que el problema es que después en el capítulo que vamos a hablar del VIH, a lo mejor me gustaría profundizar, pero el problema del VIH es que se pudo haber combatido, pero el problema del VIH es que traía mucha carga política de fondo, por así decirlo. Después voy a profundizar Ajá. en eso, ¿no? Pero en pocas palabras, el VIH al principio se consideró una enfermedad de gays y de gente pobre, entonces nadie hizo nada de presupuesto para combatirla.
Y el problema es que le está pagando a África ahorita. Es uno de los peores que ha tenido. Creo que, si no estoy mal, leí que en Sudáfrica es el país que tiene más, contagios de VIH. Sí, África ahorita están por los millones. Había escuchado que países que tienen hasta el 30% de población nacional infectada. Entonces es impresionante. Pero, Por eso, chicos, cúbranse, usen condón. pues sí, o sea, es un buen consejo, la verdad. Usen siempre, sin gorrito no hay fiesta. O más bien, si lo van a hacer, dile, enséñame a tu papá el que está libre de VIH. Tu casillita de vacunación, por favor. Sí, por favor. Una cosa es que, por ejemplo, existe una enfermedad muy peligrosa. Por ejemplo, el caso lo tenemos en el del ébola. Y para que sea una enfermedad así crezca pandemia, necesitamos también el medio de propagación rápido para que esto suceda. Ajá, exactamente. O sea, es muy sencillo tomarlo como en cuánto tiempo ya me enfermé. Se les digo, el, el VIH tardó, por así decirlo, en la propagación, pero ya se toma como pandemia lo encuentras en todos lados. También el ébola, ahí por ejemplo, muchos no lo consideran como pandemia, No, lo escuché porque, como epidemia. ajá, ese Ya, sí es conocido como epidemia, porque no sea su medio ¿cómo se llama?, de propagación no es tan eficaz. O sea, es el contacto con sangre o algunos, fluidos del que esté contagiado, ¿no? Entonces, a la mejor, eh, pues, si te escupen, tal vez se te pega, ¿no? Pero tampoco es de que se vaya a propagarte así como, tan fácilmente como el virus, que así hablando normal, o que en contacto, se te pueda pegar, pues no. sí, la verdad, o sea. Y eso sí es, el ébola es una enfermedad bastante, digamos que dura de sobrellevar. Nada más para, no quiero hablar mucho de ébola, pero eh, esta enfermedad tiene una tasa de letalidad de más o menos el 50%. O sea, ahí sí es, mira, o te mueres o sobrevives de chiripa, nada más. No, no hay de otra. Y ya ni hablar de otras enfermedades más letales, por ejemplo, la rabia en humanos, que es del 99% letal. O sea, te vas a morir sí o sí si te da rabia. Y no te pones el tratamiento, obviamente. Depende si te vacunas rápido. ¿Es vacunación o es tratamiento? No me acuerdo. Creo que sí, ¿no? Sí, porque yo recuerdo que un día que me mordió el perro me dijo: "Vamos al centro de salud a que te vacunen", Ah, ¿a por poco? si estaba rabioso el perro. Te vacunan en el ombligo allí. Bueno, antes lo hacían ahí, creo que ahorita ya cambió. No me acuerdo. Pero no me vacunaron porque, me revisaron la mordida y me dijeron: "Ah, no, no, tranquila". No está negro, no le pasa nada. Creo que sí, ¿no? Dijeron algo así. Ay, no manches. No me acuerdo, tiene muchos años. Yo sé que en bueno, el año pasado, incluso este año que nos están escuchando, que si alguien nos escucha en el futuro es el año 2021, que en el año 2020 surgió la propagación del coronavirus a nivel mundial. Ya pasó a la historia como una enfermedad, como una epidemia histórica, por sus consecuencias. A lo mejor no tuvo una alta cantidad de fallecidos, pero sí sus consecuencias económicas. Y es que entra a la lista de las grandes epidemias de la historia, que junto a ella hay enfermedades como la gran y conocida peste negra, la gripe española, la peste antonina o incluso la cólera, La viruela. la viruela, la viruela. La viruela es una enfermedad muy, muy interesante. Después voy a hablar más de ella, pero sí, entra en digamos que así como de salón de la fama, aunque no debería ser así, de las enfermedades que han logrado volverse pandemias mundiales. Ahora, se preguntarán cuál es una de las listas de las grandes pandemias de la historia. ¿Y por qué no empezar por una de las primeras que fue registrada, que es conocida como la peste de Antonino o la plaga de Galeno, que se registró en el año 165 a 180 de nuestra era, y se calcula que aproximadamente se llevó la vida de 5 millones de seres humanos.
Aún al día de hoy se desconoce si la enfermedad que lo provocó fue la viruela, el sarampión o alguna otra enfermedad, y se localizó en Asia Menor, Egipto, Grecia e Italia. Bueno, esta, o sea, yo encontré esta de más antes, A ver. que, o que se dio en Atenas, la plaga de Atenas, y que es que no hay tampoco era así como no hay como datos muy ciertos de ¿no? Pero era, de una fiebre tifoidea. En ese tiempo creían que todo eran de los 4 humores, así que no sé si tenían muy buen registro de qué era lo que los estaba matando. ¿Cuándo fue la muerte de la digo, la muerte, la el cuando se quemó la biblioteca de Alejandría. ajá, Hojas, ahorita me agarras en curva, no me acuerdo. bueno, Chanson, si fue después, Chanson estaba ahí registrado. Otra de las pandemias grandes, por así decirlo, que afectó a la raza humana fue una llamada la peste de Justiniano. No sé si tú también la encontraste. Así es, mi estimado. Que afectó a la raza humana del año 541 después de Cristo al 542 después. Básicamente un año, más o menos. Y se calcula que se llevó por lo menos 25 millones de seres humanos. Se conoce al día de hoy que la causa fue la denominada peste bubónica y fue localizada, su localización fue en el Imperio Bizantino, donde está Constantinopla, Europa y el Mediterráneo. Algo interesante de todo esto es que esta enfermedad afectó al Imperio bizantino en uno de sus momentos de mayor apogeo y fue uno de los motivos por el cual tuvo un declive. Si mal no recuerdo, creo que se cargó a uno de cada 3 de ese imperio. Entonces, sí estuvo algo grande, la verdad. Aquí hay algo interesante de esta plaga, o sea que ajá, o sea, esta plaga se cree que fue de la peste negra, Ujú. pero, o sea, de que proviene el virus se llama Es el mismo, Yersinia pestis, es el mismo, básicamente, la peste ajá, bubónica. pero gracias esta plaga, este virus ya ocasionó 3 pandemias, o sea, eso es lo interesante. Básicamente se la pasa bien. O sea, la maldita se la estuvo pasando por donde sea. Y esta, por ejemplo, fue propagada por las pulgas de rata. En esos tiempos, pues como que la higiene tampoco era muy buena, ¿verdad? Sí, la verdad, no es como que tuviesen ahí su sello de calidad. No tenían, creo que ni siquiera retretes, tiraban, literalmente tiraban los desechos por la ventana. No, creo que en tiempos de cuando se dio el Justiniano, creo que sí. O sea, Fue después de la caída del Imperio Romano. creo que eran los griegos los que tenían baños, como grupales, ¿no? Los griegos y los romanos, pero el Imperio Bizantino fue después de la caída del Imperio Romano. Sí, Entonces cierto. no sé si han continuado con esas estructuras. Bueno, entonces, pero creo, me parece, que eran más sucios en la época de la peste negra, que ya, pues, ahorita vamos para allá. Y exactamente, pero aún así ellos estaban en contacto con las ratas y, pues, las pulgas se pasaban. Y es y bueno, nos vamos a profundizar más tantito. Aquí el patógeno se aislaba en el estómago de la pulga, y cuando pasaba la persona, mordía y como que vomitaba el así como que su gastrointestinal, y ya ahí el mismo virus, entraba por el torrente sanguíneo. Y, pues, de ahí, pues, ya empezaban los síntomas de fiebre, inflamación, Y te morías. y ahí ya quedabas. O sea, si Yo, ya tenías diarrea, ya es como que ya te vas a morir, bro. a las personas que van a decir, híjole, yo creo que no pasas del fin de semana, carnal. Ni Creo que modo. Y ahorita que estabas hablando de Yersinia pestis, viene la segunda pandemia que fue provocada por este mismo patógeno,
pero que yo creo que es la pandemia más conocida a nivel mundial y que más millones de personas. E incluso otras estimaciones calculan que pudo ser más de 200 millones. Y si mal no recuerdo, se cargó a 2/3 de todos los europeos en esa época, que es un montón, la verdad. No era una buena época para estar vivo, siendo sinceros. Creo que no, ¿eh? En estos años está chido ser europeo, pero en ese año 1300 yo creo que la verdad me gustaba ser más latinoamericano. Bueno, con respecto a la peste negra, o sea, aquí, a diferencia de la peste Justiniano, esta era más letal. Esta sí, su mutación era más mortífera, o sea, si en la otra te morías, en esta La Edad Media no era un bonito lugar para donde vivir, y mucho menos un lugar muy nada. higiénico. Los muertos se apilaban afuera de las casas en carretas, y los doctores de esa época, o curanderos, o médicos, como se considera en esa época, usaban estas máscaras porque ahí metían hierbas para aguantar el olor putrefacto de su alrededor. No era para evitar el contagio, sino que era para no vomitarse. De hecho, bueno, digo eso de que el olor era Delicioso. terrible. O sea, por algo también la peste negra fue, creo que pandemia más mortal, más horrible que ha habido, por el simple hecho de que, pues, era Europeos, un lugar antihigiénico donde estaban, sí, o sea, no se bañaban. Y si esa, se bañaban, por ejemplo, la realeza se bañaba, pero se bañaba primero el hombre, luego la esposa, luego los hijos y hasta el último el bebé. O sea, es como de tocó el mismo agua, ¿no? Hacían gárgaras. casi, casi. Y eso se bañaban más o menos una vez al año, máximo 2. O sea, imagínense la pestilencia. Por eso también, dato interesante, desde esa época se empezó a usar, este, los ramos de flores con las mujeres, Y los perfumes. exactamente, para, disimular el olor a suciedad que Ay, todos sacaban, ¿no? han de haber olido bien tutti frutti esa gente, la verdad. No manches. Si luego me topo con un teporochito y huele acá, hasta pica solo, es como de no manches, imagínate en esa época con una mano cangrenada que ya se me está pudriendo los orines. No, 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 no. Una cosa bárbara. Y eso que estamos en la clase alta, imagínate la clase baja. Los De hecho, obreros, todo eso. Creo que sí, lo pues, que, creo que lo que tuvo la propagación, y fue nada más de chiripa, si mal no recuerdo, no estoy seguro ahorita, ¿no? Pero creo que lo que tuvo la propagación de la pandemia, de la peste negra, fue que llegó un invierno muy duro y prácticamente se cargó a las ratas negras. Entonces, si te cargas a las ratas, o en este caso te cargas al vector, la enfermedad ya no se propaga tanto. Además de que mucha gente la que sobrevivió desarrolló un tipo de inmunidad. Otra pandemia que ocurrió, de hecho estas son dos pandemias que fueron ocurridas por la misma enfermedad. Y una fue la pandemia de la cólera en India, que fue de 1852 a 1860, y por lo menos mató a 1 millón de personas. Su origen fue en India, afectó también a partes de Asia, Europa, América del Norte, Sudamérica y África. Y la otra, una pandemia de cólera, que ocurrió entre el año 1910 a 1911. De hecho, en la India duró hasta 1923 y mató por lo menos a 80,000 personas. Y las zonas donde se localizó la enfermedad fue en Oriente Medio, en África del Norte, en Europa y en el este de la India. Esto lo digo porque, para que vean, una sola enfermedad puede causar distintas pandemias. No es que la pandemia se pone un virus nuevo o un virus o una bacteria nueva que aparece, no, sino que pues la misma que ataca en momentos clave de la historia y que pues se termina cargando a un montón de personas. exacto. Otra enfermedad que es muy conocida es la derivada de los virus de la influenza. Por ejemplo, tenemos el caso de la pandemia de la gripe rusa, que fue entre el año 1889 y 1890 y mató a 1 millón de personas por lo menos. Fue de tipo mundial, o sea, afectó a la gran mayoría,
afectó a la gran mayoría de los países del mundo, pero duró aproximadamente unos 4 meses. Y fue de una versión del virus de la influenza de AH3N8. Que por cierto, después me gustaría hablar bien de la influenza porque es un tema muy interesante de cómo es que mutan los virus. Y la influenza es un claro ejemplo de esto. Pero voy a seguir hablando de influenza, ¿no? La gripe española, que también es muy conocida, que afectó durante es conocida como la primera gran pandemia del siglo XX, que afectó entre los años 1918 y 1920 a todo el mundo, y por lo menos se llevó la vida de 50 a 100 mil millones. Y eso sí, a diferencia que, por ejemplo, el virus de peste negra, que ha transmitido de, ¿cómo se llama este? De garrapatas. Sí, eran garrapatas, ¿no? Garrapatas o pulgas. 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 Ha transmitido de pulgas a humanos y ya los humanos con las póstulas reventaban y se infectaban a los demás. En el caso de la influenza es una enfermedad que se propaga por medio del aire, o sea, tosiendo básicamente, así como sucedió con el COVID. Entonces, a lo mejor podría haber no sido tan letal como la peste negra, si no era lo mismo que te da peste negra y te fueras a morir prácticamente un volado en la influenza, pero se contagió un montón de personas. Cuando hay pandemias que a lo mejor y no son tan letales y tardan más tiempo porque sus medios de propagación no son tan efectivos, y otras que sus medios de propagación son muy efectivos y por esto mismo pueden infectar a muchas más personas. Aquí en México se presentó una epidemia llamada de Cocolitli. ¿Qué ¿Qué? es esto? Era la epidemia de la salmonela. Esto fue de 1545 a 1548. Gracias a quién, otra vez, pues a los españoles, ¿no? Malditos españoles. Sí, o sea, nosotros éramos bien higiénicos. De hecho. O sea, aquí, por ejemplo, les presentaba diarrea, fiebre, y lo peor de todo, o sea, dentro de las primeros síntomas que te daban de 8 a 72 horas, te daban calambres abdominales. Ouch. O sea, yo es lo que imagino, o sea, imagínate un calambre, si de por sí es muy doloroso, ahora imagínate en el abdomen y que esté frecuente durante de 8 horas o hasta 3 días, es como de, no manches, eso está horrible. Entonces, y aquí pues se recupera en una semana, ¿no? Si no te morías de dolor, de sufrimiento, te asesinabas de que ya no quieres sentir eso. Entonces, gracias a los españoles, fue que tuvimos salmonela. Bueno, ahorita a lo mejor tú vas a hablar de la viruela que Ajá. hubo en Tenochtitlan, Pero pero me al voy menos yo encontré Ujú. que las muertes, aproximadas, o sea, no se tiene igual un dato, específico, que fue aproximadamente de 10 millones de personas, aproximadamente. O sea, más, menos, o sea, quién sabe. Y hubo un rebrote después, creo que 30 años después. O sea, todavía hubo otro rebrote. Entonces sí estuvo algo feita, pero creo que es más conocida la viruela que la salmonela. Pero como que hace cargó un montón de personas. Sí, la neta sí, cañón. Yo quería continuar hablando de otras enfermedades, otras pandemias que surgieron también de los virus de influenza. Por ejemplo, tenemos el caso de la gripe asiática, de provincia aviar, que se cargó, se calcula que a lo mucho 2 millones de personas, que proviene del virus de la influenza AH2N2, proveniente de, ¿dónde crees? China. China, obviamente. ¿Por qué? Porque China. Bien, y las zonas que infectó fueron China, Singapur, Hong Kong y los Estados Unidos. También, después de ella, llegó la gripe de Hong Kong, que sucedió en el año 1968 con 1 millón de muertos. Y surge la influenza AH3N2, que es un derivado de la H2N2, que antes había sido la influenza asiática.
infectó Hong Kong, Singapur, Vietnam, las Indias, Australia y Estados Unidos. Otra pandemia que esta es interesante, como ya dije, por el contexto político y social que tenía de antemano, porque existieron las herramientas para evitar que fuera una pandemia, existieron las herramientas para evitar que llegara esto, pero por problemas políticos y de, ¿cómo se dice así?, de estatus social y no sé qué otras fregaderas, se volvió una pandemia. Estamos hablando de el virus VIH, que fue descubierto en China, que fue descubierto en la República del Congo en 1968 y por lo menos al día de hoy se sabe que desde el año 1981 ha matado a 36 millones de seres humanos y al día de hoy por lo menos 31 millones de seres humanos conviven con el virus dentro de sí mismos y muchos de estos no saben que están infectados. Es interesante porque se propaga por medio de o transfusiones de sangre, heridas abiertas, directamente de herida a herida o por relaciones sexuales sin protección. Y, o sea, si, por ejemplo, en este caso de concebir, o sea, ¿a qué me refiero? ¿Hacer el De delicioso? que tu mamá Ah, tenga SIDA, o sea, y nace el bebé y ella se contagió el chamaco. ah, sí. Bueno, ahorita ya no tanto, pues, porque cuando te hacen pruebas y si sales positiva, te hacen cesárea, para que no se No, contagie el chamaco. no, y aparte, por ejemplo, hay retrovirales que ya permiten prácticamente que los bebés nazcan sin el virus, aun cuando los padres lo tienen. Después de eso lo Pero podemos hablar más específico en ajá, otro bueno, episodio. aquí hay una diferencia, o sea, porque se llama VIH-Sida. Se llama VIH porque se llama virus de inmunodeficiencia humana. Y la otra es cuando ya te dio la enfermedad. O mejor dicho, ya estás contagiado y posees los síntomas, que es síndrome de inmunodeficiencia adquirida. A Por ver, eso bueno, tienen... era al revés, perdón. Bueno, en este caso, el VIH, o sea, este te provoca. Es que yo no sabía esto, pero ahorita que investigué dije: "Órale", ¿no? O sea, creo que la importancia de investigar, ¿no? Qué es lo VIH, esta enfermedad. O sea, aquí, al contrario de subirte la fiebre, te la baja. O sea, te baja la fiebre, te da cansancio, tus ganglios están inflamados, dolores de cabeza, te duelen los músculos, las articulaciones, te salen úlceras en tus partes y tienes diarrea, mucha diarrea. Si no es controlada, pues deshidratación, ¿no? Pero ya cuando tienes SIDA, o sea, ya cuando, bueno, el VIH se va a darte esos síntomas después de 15 días, y todavía es curable. O sea, todavía te puede salvar. Pero ya cuando tienes SIDA, o sea, ya ahí ni cómo ayudarte, amigo. La Ahí verdad. ya después de 2 meses, ya te das cuenta que tienes SIDA. Sí, ahorita hay tratamientos interesantes. Por ejemplo, ya viste que ahorita en México se va a probar la primera vacuna en fase 3 para el VIH. Creo que sí. Sí. Un poco leí poquito, pero aquí lo que me hizo así como que explotar la cabeza, es que los síntomas son un poco más diferentes. O sea, aquí en vez de fiebre baja, Ah, la sí. fiebre te sube. O sea, Sí, ya aquí sé. ya dejas de respirar, bueno, no dejas de respirar, tienes problemas respiratorios, te salen manchas blancas y hasta pierdes memoria. Y yo así de: "Órale". Y dije: Sí. "Entonces, ¿Freddie Mercury sufrió todo eso?". Sí. El VIH es una enfermedad bastante curiosa en comparación a las demás, que las demás atacan el organismo y los órganos y todo eso. Pero lo curioso del VIH es que ataca el propio sistema inmunológico, o sea, ataca las propias defensas. De hecho, el Ajá, VIH, aunque se diga que 36 millones de seres humanos han muerto por VIH, el VIH no mata. Pero no, lo que pasa es que se carga todo tu sistema inmunológico. Bueno, no todo, pero te lo debilita tanto que puede llegar una gripa y te va a matar. Así de fácil. Puede llegar una sí, gripa de esas simples que te dan 2 días, te tumban a lo mejor y un día en la cama, tú te vas a morir. Claro, si avanza demasiado la enfermedad y no la trata. de hecho, ahí tu sistema inmunológico es muchas veces ya cuando es muy, muy avanzado, pues, es nulo. O sea, ya Básicamente. cualquier cosita, pues, te mueres. Pues sí, y aparte, el
El problema es que es una enfermedad que carga con un montón de estereotipos hacia las personas infectadas. Y aún al día de hoy se hacen campañas para quitar esas formas de pensar de que las personas tienen que ser discriminadas por esta enfermedad que tengan. Es que, pues, sí es un problema como social. Se dio en un momento donde se empezaba esa libertad de poder, tener parejas sexuales, o abrirte más sexualmente. Entonces, se empieza a propagar con mayor razón, ¿no? Se empieza ya estas ideas liberales. Vamos a poner este caso de, por ejemplo, Freddie Mercury, que empieza una vida sexual muy activa y, pues, se contagia, pues, ahí quedó, ¿no? Entonces, así mucha gente fue así. O sea, que empiezan los antros, las salidas, esa libertad respecto a la sexualidad y ya, obviamente, a incrementar, las relaciones sexuales y es lo que está ocasionando hasta la fecha, varias muertes por esto, ¿no? Sí, Esta enfermedad. por eso siempre hay que usar gorritos para la fiesta. No, y Exacto. aparte, por ejemplo, vamos a agregar de que durante mucho tiempo fue una enfermedad estigmatizada porque prácticamente se creía que nada más le daba a los gays. No sé si te acuerdas de eso. Y ahorita ya se Ajá. escucha ridículo, pues en su tiempo se creía que era una enfermedad exclusiva de los gays, porque la mayoría de los pacientes eran gays. Es que, ajá, ahí el problema fue que la mayoría le daba a personas homosexuales. Y esto también discriminó más y aumentó esta brecha entre tratarla o no tratarla, o mejor dicho, en la estigmatización de la sociedad hacia los individuos que tuviesen esta enfermedad. Ajá, de hecho, también de ahí va parte la discriminación que hay hacia ellos, o empezó hacia ellos. Que al día de hoy todavía en algunas regiones del mundo se mantiene. Algunas personas lo siguen tratando como personas de segunda clase, cuando no debería ser así. Lamentablemente es una enfermedad que, pues, por X o Y motivo se terminó contrayendo, pero se puede evitar, es que es lo Sí, importante. claro, o sea, creo que nadie son de segunda clase, ellos son de tercera o cuarta. Ah, no, no es cierto, no. No, no, no. No, ya, perdón, perdón. No, 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 no es cierto, Bueno, no, los que nos están escuchando es broma. O sea, creo que sí, exactamente no es un motivo de discriminación para cualquier enfermedad. O sea, hay muchas enfermedades, este, que se presentan y, pues, creo que no es culpa de nadie, ¿no? El hecho de que, te llegue a entrar una enfermedad, bueno, dependiendo, pero que sea discriminado más que nada por esa enfermedad, esa patología que estás sufriendo. Seas gay, seas hetero, sea lo que seas, creo que no. Nadie se ok. merece una discriminación por una enfermedad. Y ya, para terminar como este top de enfermedades, ¿qué te parece si hablamos de la especial viruela? Chan, chan, chan. La cual se considera como una de las primeras enfermedades que afectó a la especie humana y que, aparte de todas las personas que mató en el viejo continente, tiene una historia o una importancia muy grande en cuanto, por ejemplo, aquí a los que somos del continente americano. Y es que la viruela ha sido protagonista de varias pandemias a lo largo de la historia durante varias épocas, pero una de las más conocidas o llamativas fue durante la época de la conquista de los pueblos mesoamericanos y en general de toda esta región. Pues la viruela se cargó nada más y nada menos que al 90% de todos los eh, nativos de América. Chale, qué O sea, malditos. porque, por ejemplo, los españoles, en este caso los españoles o los europeos, ya tenían algún tipo como de defensa contra esta enfermedad. La viruela era desconocida para este continente y el exponer a la humanidad de esta zona a una nueva enfermedad que no tenían ni la mínima defensa fue el cóctel perfecto para casi toda la extensión de las personas de este lado del océano. O sea, lo peor de todo es que inició aquí en México, en Tenochtitlan. Justamente se empezaron a dar los primeros brotes aquí en México, justamente en Tenochtitlan, ni siquiera en otro estado, en la mera, mera petatera ciudad de Tenochtitlan. Sí, o sea, mucha gente cree, por ejemplo, ya creo que ahorita es una crisis que se está quitando, ¿no? Pero mucha gente cree que los españoles, que los de portugueses y que todos
clase de personas conquistaron y vencieron a los pueblos indígenas. La verdad es que no. La verdad es que vinieron marineros, infectaron a una persona con la viruela o el sarampión o las otras enfermedades que trajeron junto con ellos y se cargaron a casi todos. Y cuando realmente llegaron los ejércitos, la mayoría de los nativos ya estaban muertos. Por desgracia. Por eso el peje mandó una carta para Ujú. que se disculpara el presidente o el rey de España. Ay, sí. Ay, el peje. De hecho, de hecho, siguiendo con la viruela, se cree que nada más y nada menos que en el siglo XX, por lo menos se cargó a 30 millones de personas. Imagínate. Pero esto no lo hacen nada más. Bueno, aparte que la viruela es muy letal y de hecho es... hay cepas que incluso pueden llegar al 90% de letalidad. Algo interesante es que es la única enfermedad que ha sido considerada como erradicada de la naturaleza por el ser humano. No sé si sabías eso. Yay. La viruela fue una enfermedad durante mucho tiempo que arrasó con la especie humana, pero que gracias a los esfuerzos de vacunación entre los años 1966 y 1980 logró ser erradicada. El último brote que sucedió de viruela fue en Somalia en 1977 y al día de hoy no se ha registrado ningún otro caso de viruela desde ese momento, debido a la vacunación mundial por parte de la OMS. Lo único que queda en nuestro tiempo de la viruela son cepas que están fuertemente aseguradas en laboratorios de nivel 4. Y a los que sepan de protección, de bioseguridad, sabrán que entrar a un laboratorio de nivel 4 no entra ni Dios, básicamente. ¿Quién sabe? Yo digo que sí entra. No, no tiene permiso. No, porque hay COVID. La que también no se ha encontrado rastros hasta el momento Ujú. es de la gripe española, o sea, esa cepa, Ujú. esa. O sea, que ahorita la que se vacuna cada año es distinta. Mira, nada más quiero finalizar por la última pandemia que estamos pasando en este año. Bueno, en este y en el año pasado, del COVID-19. Que aún no sabemos cuántas personas ha matado. De momento, al día de hoy que grabamos, que es un 18 de enero del 2021, ya creo que ya rebasó los 2 millones de muertos a nivel mundial. Creo que sí, pero es un aproximado. Ajá, no sabemos cuántos van a terminar matando al final. Ahorita ya lo bueno es que ya hay vacunas, ya se están empezando a hacer los programas de vacunación y esperamos ya en un año más salir de toda esta etapa. Pero sí se trajo, a lo mejor y no hizo tantas muertes como otras enfermedades, que no digo que no haya sido letal, no manchen, ¿no? O sea, sino a lo que quiero llegar es que destruyó la economía mundial. O sea, Sí, se cargó la economía mundial, lamentablemente. Y creíamos que ya estábamos alejados de este mundo de las enfermedades pandémicas y que eso nomás iba a quedar en el cine. Y el año 2020 nos dijo, ¿saben qué? Mangos, ustedes van a seguir padeciendo esto y lo van a seguir padeciendo durante mucho tiempo. F. F. Pero ¿qué crees, bro? ¿Qué? A ti que te gusta el país de China, Uy, sí, me encanta, te sí, sí, cae sí, sí. bien, No, hombre, sí. que gracias a ellos tenemos el COVID. Los chinos acaban de encontrar un brote de Bunyavirus ¿Qué? en agosto del 2020. O sea, No, 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 no. no, o sea, fuera de coto. ¿Me estás diciendo que el maya disléxico en vez de escribir en vez de escribir 2021 escribió 2012 o qué? A lo mejor. No, 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 no. Entonces, tal vez, quién sabe, si no se controla, puede venir otra pandemia. Cállate. ¿Gracias Ya. a quién? A los chinos. No manches, no quiero, ya quiero volver a clases, no, esto de No, niño no, no o funciona. sea, pero, o sea, no es tan fuerte. Con este, pues solo te da una fiebre hemorrágica y ya. Casual. Y te da síndrome renal y síndrome pulmonar. Ay, Dios Pues ya mío. de allá afuera, no pasa nada. Malditos chinos tragando cosas raras. ¿Qué les No, gusta no, no, lo vacunarse en peor de Navarra? todo es que este se transmite por medio de mosquitos, moscas y garrapatas. God damn it.
¿Sabes qué? No sé por qué, pero China está en mi lista de países que no voy a visitar. ¿Verdad? Si en mi viaje me pega algo nuevo y soy el primer paciente, no. Chafo. Pues, bueno, yo solo estoy dando un dato, ¿no? Bueno. Ahora, ya quites el dato y relacionado a eso. ¿Sabes que muchas de las enfermedades vienen de orígenes animales? Son conocidas como enfermedades son de zoonosis. Sónicas. Sónicas. Bueno, zoónicas. Zoónicas, ajá. Ajá. Y son enfermedades que están normalmente en otros animales, pero por la interacción del hombre con esta vida silvestre, terminan creando las condiciones ideales para que la enfermedad salte al humano. El caso más claro Como que tenemos, comerlas. como comerlas, exacto. Y el caso más claro que tenemos de esto es el coronavirus, que todavía no sé si han confirmado si es por un murciélago, por un pangolín o por una serpiente, no me acuerdo. Pero el caso es que a los chinos les encantó agarrar un bicho ahí en vez de comer carne de puerco y se lo zamparon y ahora estamos en cuarentena. Unos taquitos de suadero. Era mejor, la verdad, que les costaba, Unos de tripita y prefieren un murciélago. la neta, ¿no? Hay más cosas mucho más ricas y se O sea, hacen su caldo. todavía te paso carne de venado, bro. Te Sí. paso armadillo. No, hombre, hasta yo he comido cocodrilo, pero ¿cómo murciélago? Estos vatos. Pero veamos el lado nuevo, también va a haber sarampión. Hay un rebrote otra vez. A ver, 2021, quédate quieto, carnal. Vamos empezando el año, no la riegues, por favor. Uy, no, eso es del año pasado, bro, tranquilo. Bueno, no. Pero, ya cuidado con un poco de eso. ¿Qué pasa si en esos tiempos fuese a suceder otra pandemia? Existen dos formas de combatir las pandemias. La primera es la preventiva, que es la más obvia, evitar que se vuelva una pandemia. ¿Cómo se logra esto? En primera, no tener tanto contacto con animales silvestres, tener sistemas de salud eficientes que puedan detectar la enfermedad a tiempo y el higiene personal es muy importante. Y ya cuando la pandemia existe, ahora existen los métodos de acción, que son, los de prevención también existen la vacunación, que es muy importante. Si la enfermedad ya se conoce y ya hay una vacuna, la vacunación es lo más importante para poder combatirlas. Y ya, cuando la pandemia ha avanzado, tienen que hacerse medidas de acción, que las vimos reflejadas en este año 2021, que digamos que los gobiernos no las aplicaron del todo correctas. Pero son el ejercicio de cuarentenas, el usar hospitales para tratar las enfermedades de manera más específica, Los toques de queda. los toques de queda, exacto, el evitar el tránsito de personas, el fomentar la higiene personal en gran medida, los equipos de protección, que es muy importante, y también, por ejemplo, en el caso de enfermedades de transmisión sexual, como es el VIH, el uso de protección para evitar este tipo de contagios. Y la educación sexual. Educación sexual. Porque pues aquí hay un buen de condones y un buen de comerciales, pero la gente sigue diciendo que lo saca antes y ya. No. Que con el líquido preseminal no se embaraza. No, ni me recuerdo. A ver, banda, pueden coger como conejos, no hay problema, pero siempre usen protección, por favor. No queremos una nueva Exacto. enfermedad. O no sé quién pega una nueva enfermedad, créanme, no es bonito tener una enfermedad de esas. Tengan mejor un bunyavirus en vez del VIH, por Quería por comer cosas raras y no por comerte a otra persona. no, Bueno, bueno. ahora, ahora ya que hablamos de cómo combatirlos, ¿qué nos depara el futuro respecto a las pandemias? Un lado positivo es que el ser humano en este momento cuenta con más conocimiento y técnicas para tratar este tipo de enfermedades. Posee los recursos y poseemos mayor, ¿cómo decirlo así? Interconectividad para poder resolver este tipo de problemáticas, siempre y cuando se hagan de la manera correcta. Ya existen técnicas que nos permiten modificar el ADN de virus o de bacterias para obtener ciertas características que queremos, perdón. E incluso pues, ya poseemos las vacunas, que son nuestra principal arma de defensa contra este tipo de enfermedades. Pero hay un problema.
y es que el futuro no es nada del todo súper positivo como nos gustaría. Y es que, debido al cambio climático y a la presencia de los humanos en zonas que quedan de la naturaleza, se ve que los seres humanos están más en contacto con animales silvestres, lo cual permitiría que aumente la probabilidad de que aparezcan nuevas enfermedades de tipo Sonic. ¿Cómo se llaman? Sónicas. Zoónicas. Zoónicas. Ajá. Ajá, más enfermedades zoónicas, lo cual también aumenta la tasa de que pueda haber una pandemia. E igual, la interconectividad que poseemos en estos tiempos que nunca ha visto el ser humano en su historia, también es nuestra debilidad, pues permite que una persona infectada de una enfermedad X en China pueda estar, ¿qué serán? 10 horas en Francia, tomándose una selfie sin darse cuenta y permitir propagar la enfermedad a niveles completamente locos, como ya hemos visto en este año. También actualmente existen movimientos más fuertes contra las antivacunas, que son nuestra primera herramienta y que han permitido que en la actualidad aún surjan brotes de sarampión o ¿cómo se llama esta otra enfermedad? Ébola, cólera. Creo que, no me acuerdo qué enfermedad era, pero han empezado a surgir más y más enfermedades por los grupos antivacunas que permiten que se cree una zona de cultivo especial para estas enfermedades, lo cual también puede traer mutaciones en el caso de los virus y pueden romper esas barreras que nos protegen las vacunas y atravesarlas y permitir infectar a otras personas aún vacunados. Además de esto, lamentablemente, no nada más las vacunas van a afectar el tema de los virus, sino que la resistencia microbiana ya es un problema que se está viendo hoy. Ya es un problema tangible que posiblemente en unos años vaya a ser uno de los problemas de salud más grandes. Y el que el ser humano haya abusado en gran medida de los antibióticos ha permitido que nuevas enfermedades de tipo, ¿cómo se llama Bacteriana. enfermedades bacterianas hayan roto estas defensas que teníamos, lo cual permitiría que surjan enfermedades que con ningún antibiótico podamos combatir. Pero no los quiero dejar con una mala idea. El ser humano es chingón, no por nada seguimos vivos. Digo, no por nada. Pero sí hay que tomar nuestras medidas de precaución, sí hay que tener cuidados y cuando se alerten este tipo de situaciones, hay que tomar las medidas necesarias para evitar infectarnos e infectar al resto. Y por favor, no crean en los antivacunas. Creo que el, el humano siempre ha estado expuesto, o muchos seres vivos han estado expuestos a diferentes pandemias. Hasta sí han estado expuestos. Lo que pasa, pues, tal vez en otros seres vivos, no son tan, o no se les presenta tanto una pandemia por el hecho de que, por ejemplo, en las plantas no se le presenta la pandemia, pues, porque no son seres vivos que se muevan, ¿verdad? Pero si te creas, ya ves, por ejemplo, lo que pasó en el episodio que hablé de clonación, de los plátanos. Bueno, o sea, pero ese fue porque nosotros empezamos Bueno, bueno. a hacerlo. O sea, si lo ponemos ahí, su equilibrio queda ahí. O sea, siempre se ha estado expuesto, siempre que se ha ido a explorar, siempre que, se encuentra algo nuevo con alguna enfermedad, estando expuestos a un virus. O sea, cada rato presentamos, unos pequeños rebrotes de Sí. alguna enfermedad, que, por ejemplo, ahorita el sarampión, el dengue, la influenza, se puede dar a que llegue una mutación, más, más contagiosa y las vacunas no te sirvan tanto, o sea, de menor eficacia. Entonces, siempre se está expuesto. Claro, eso sí, chicos, siempre hay que vacunarnos. Por ejemplo, me acuerdo que me puse a discutir con gente en internet que estaban antivacunas. Sí, es mi hobby discutir con gente en internet, no me juzguen. Cada quien se desestresa de la manera que quiere. Y sucede que un argumento que dicen, no, es que no están probadas y es que qué tal si me da un efecto secundario.
Pero estadísticamente, por ejemplo, en el caso del coronavirus de este año, del año pasado, es que la probabilidad de que te dé una reacción alérgica grave es 1 en 100,000 personas. Y la probabilidad de que te mate el coronavirus en nuestro país es de 4 de cada 100. Es absurdo la comparación. No puedo decir, ok, a lo mejor sí tiene un efecto secundario, pero es 1 de cada 100,000. O sea, no. Es como decirlo, por 1 de cada 100,000 que le llegue a dar un efecto secundario grave, que se puede quitar con una inyección de epinefrina, hay 4,000 personas que se murieron. ¿Sí? Entonces, la vacunación es muy importante. Está bien dudar hasta cierto punto, pero con lógica y no llevándose con ideas tontas. Así que, si conocen a una persona que se antivacunas, por favor díganle a mi pate que es un idiota. No, no es cierto. Pero sí, díganle que en serio se replantee todo eso porque no sabe cuál es el problema. Y el problema es que, al menos para mí, yo los considero terroristas biológicos por el simple hecho de que el problema es que no nada más no que te vacunes tú mismo, el problema es que pones en riesgo a los demás. Ese es un riesgo latente. O sea, que a mí nada más me dé la enfermedad, adelante, va. Pero el problema es que al no vacunarte también permites que puedas infectar a otras personas que no tienen nada que ver y puedes matar gente hasta cierto punto inocente por tu irresponsabilidad. Bro, no te alteres, tranquilo. Hay personas que es que sí, me pone bien intenso el tema de las vacunas, pero bueno, vale. Pero Tienes sí, razón. cuídense. Ahorita no tomen así a la ligera un virus. Neta, ya sea la que sea de que es que el gobierno no los echó, pues no los echó, no es real. O sea, al final de cuentas es real. Entonces, ya mejor no cuestiones eso y cuídate si es que quieres seguir viviendo, Busca no ¿no? morirte. Entonces, pues esperemos les haya gustado. Esperemos que les haya servido. De manera especial, vamos a detallar esos esas diferentes pandemias que hablamos hoy. Hasta a lo mejor agregamos una, quitamos una, o ahí vamos a echarles una sorpresita, ¿no? O a lo mejor no nada más digamos pandemias, sino también a lo mejor ya enfermedades especiales o raras. Ahí veremos, ¿no? De hecho, esperamos que esta sección se la traigamos con más frecuencia. Tenemos planeado traer un capítulo sí y un capítulo no cada semana. Sí, Entonces, para que estén atentos, ¿no? Así para que estén como de, atentos, sí. Si les gusta este tema de enfermedades, pues una semana sí y una semana no va a estar. Eso no implica que no vean los otros capítulos, por favor, véanlos, ¿no? Se pueden llevar un sí, sí, buen sí. rato. ¿Sí? Pero pues, Están sí. igual de interesantes. Ajá, están muy, muy buenos. Ahora, es así, ya estamos llegando a nuestra parte final, pero, ¿te acuerdas que tenemos nuestra meta de dar una frase de ligue? ¡Híjole! ¿Sí? Tuviste una hace rato que me gustaría que se la digas a la gente, a ver si. Sí, pero aquí va mi fase de ligue para chicos, chicas, para que puedan enamorar a quien les interesa y es, oye, tu mirada me mata más que la peste negra. Ah. No se me ocurrieron muchas, es que la verdad se me hizo medio rarito encontrar una frase de ligue para las pandemias, pero a ver, la tuya está seguramente mejor, ¿no? Claro, obviamente. A ver, dila. A ver, deja buscarla porque se me olvidó. A ver, ¿cómo era? Ya. Pues es que se me ocurrió así de repente, o sea, ni siquiera me tardé un minuto en pensarla, o sea, fue como 10 segundos y, esto, Eso lo explica todo, hermano. por algo estoy solo. Si tienes viruela, dame unos besos. Si tienes sida, dame tu vida. Y esa es mi frase. Solo les gusta y la aplican. Ay, luego me dice que alguien va a salir con demanda de acoso, pero vale. No Creo que dije nada ya. malo. No, estás bien. Tú muy bien. Ya la mía no estuvo tan buena, pero pues, ahí la mejoran después. Pero antes de terminar, me gustaría dejarles como recordatorio final que, por favor, no se coman un murciélago, un pangolín o cualquier animal que vean por ahí, por favor. No queremos volver a cuarentena. Cómanse
unos tacos, no sé, un tamalito o algo por el estilo, pero no sé comer un animal raro, por Dios. Unas tripitas. Ay, qué rico, me los acabas de antojar ahorita que no sé nada. Con esto nos despedimos, les dejamos con un poco más datos científicos y esperamos también un muy buen rato. Yo me despido, soy Fran. Yo soy Sala. Y adiós. Bye. Oye, bro, me dejaste con hambre. Yo también tengo hambre, pero mi cocina está clausurada.